Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Seguramente habrán visto hoy en diferentes medios de comunicación el auténtico desastre que se está produciendo en las comunidades de Navarra y Aragón, especialmente la zona que comprende el paso del río Ebro por estas dos comunidades. El Ebro se ha desbordado. El Ebro ha invadido nada más y nada menos que 30.000 hectáreas. Prácticamente la misma cantidad de hectáreas que la provincia de Almería dedica a invernaderos. Es una auténtica catástrofe. Ha perjudicado ya a más de 2 millones de personas entre las comunidades de Navarra y Aragón. Y todavía queda la comunidad de Cataluña, que es la desembocadura del Ebro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué saco a colación este asunto? Porque es una auténtica tragedia, especialmente para las dos comunidades anteriormente citadas y especialmente para dos personas que han perdido la vida por los efectos de estas avenidas, de estas inundaciones. Inundación lenta, pero igualmente una inundación que produce unos efectos, pues ya lo están viendo en estas imágenes: casas, campos de cultivo, establecimientos comerciales e, insisto, dos personas que han perdido la vida. Bueno, pues esto se podría haber evitado. No sé si en el 100% de los efectos nefastos que ha producido esta inundación de la ribera del Ebro se podrían haber, como digo, al 100% solucionado, pero sí en una gran medida. ¿Y por qué lo digo? Porque existió en una ocasión un proyecto que era el Plan Hidrológico Nacional, que iba a beneficiar especialmente a las comunidades de Cataluña, porque había también suministro de agua potable para Barcelona, pero después bajaba ese suministro de agua potable y de agua de cultivo, para la agricultura, en las comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, Almería. No sé si recordarán, hace ya muchos años de esto, no me acuerdo ni del año, yo creo que sería por el 2004 aproximadamente, cuando en El Saltador, en Huerca Lovera, tuvo que venir deprisa corriendo Manuel Chaves a reinaugurar, a poner su segunda tubería de lo más importante, de ese proyecto tan importante para Almería como era el trasvase. No era tan importante la primera, sino la última tubería que se iba a poner en la provincia de Almería. Manuel Chaves nos estaba mintiendo, como nos estaban mintiendo gran parte del socialismo español, salvo Zapatero, que sabía que si llegaba al gobierno tendría que ser con el concurso de Esquerra Republicana de Cataluña. Y para ello prometió que iba a erradicar ese proyecto, el Plan Hidrológico Nacional. Pero es que el Plan Hidrológico Nacional no iba a traer agua hasta la provincia de Almería pasando por toda la cuenca o la cornisa mediterránea que mencionaba, sino que iba a solucionar problemas de algunos lugares como por ejemplo el desierto de los Monegros en la provincia de Zaragoza, una zona árida y que se inundaba con las avenidas del río Ebro. Claro, esa zona de cultivo no se podía mejorar y quedaba en baldío porque no tenía sistema de irrigación, no tenía un sistema de riego suficientemente como para aprovechar las avenidas. Y se producían avenidas, no tenían ninguna productividad y ¡hala! Luego se secaba el agua, se quedaba el terreno cuarteado y a otra cosa. Se podría haber solucionado todo esto. ¿Y saben ustedes quién es el auténtico culpable de todo esto? José Luis Rodríguez Zapatero, que cedió ante la petición de los separatistas catalanes, especialmente de Esquerra Republicana de Cataluña, para derogar el Plan Hidrológico Nacional. Y lo derogó. Y además en un momento propicio, importantísimo, porque enseguida iba a venir, a los 3 o 4 años llegaría ya la crisis internacional. Y eso nos pillaría con grandes inversiones. Además, ayudas importantes de Europa que se perdieron. Gente trabajando, gente produciendo. Y además en algo productivo para muchísimos años. Bueno, pues aquí están los protagonistas, que los tenían apuntados. Esta derogación del trasvase del Ebro era una de las promesas electorales para las elecciones de 2004 de José Luis Rodríguez Zapatero, que encaraba entonces su primer cuatrienio al frente del Ejecutivo y contaba con Cristina Narbona, que estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente.
protagonista también del desastre del Hotel del Algarrobico. Presidía entonces el Congreso el socialista Manuel Marín, con Carme Chacón como vicepresidenta primera, y el gobierno sacó adelante la votación con 188 votos a favor, 135 en contra del PP y 3 abstenciones. Bueno, pues Zapatero ha hablado recientemente y está contento. Y además agradece a todos los españoles lo bien que lo hizo. Vamos a recordarlo. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, compañero presidente, secretario general, deseo expresar mi más profunda gratitud por darme la palabra en este acto. Y además volver a expresar mi deuda infinita, mi gratitud para siempre, por todo el apoyo que compañeras, compañeros, votantes del Partido Socialista me dieron en el tiempo que tuve el orgullo y el honor incomparable con nada de dirigir el Partido Socialista y el Gobierno de España. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Emocionado. Sí. Veo a este tío y es que se me desatan las mejores sensaciones. Porque con este empezó todo. Exacto. Hay que reconocerlo. Contigo empezó todo, José Luis, porque Zapatero no solo... El legado de Zapatero es de los que va... Hay que utilizar un cincel y media veta de mármol en Macael para escribirlo, esculpirlo, que no se olvide nunca. Porque no solo nos ha dejado reabierta la guerra civil, el muy idiota desenterró el fantasma de la guerra civil enterrando la reconciliación que supuso la transición. Y a nivel almeriense, a nivel local, pues este tío fue el responsable de que Almería no tenga trasvase del Ebro. Se cargó el Plan Hidrológico Nacional, él mismo lo reconoció sin ningún tipo de problema. Este hombre jamás le ha dado miedo su propia palabra ni la hemeroteca, en fin, es una cosa extraordinaria. Y se cargó el plan hidrológico por presiones de los grupos independentistas catalanes de los que dependía su gobierno en Madrid. La vieja historia de siempre. Entonces, claro, cuando vemos que el Ebro se desborda y que echa y que pierde agua y que mata gente, pues nos tenemos que acordar de aquellos años cuando en 2005 el PSOE dijo que cancelaba el Plan Hidrológico Nacional para evitar el derroche de agua y a nivel local el PSOE almeriense unánimemente, sin manifestar ningún tipo de quiebra o duda, se lanzó a respaldar lo que meses antes defendía, porque el presidente Chávez de la Junta de Andalucía dijo en El Saltador que la tubería que importaba del trasvase no era la primera que había colocado el entonces presidente Aznar esa mañana, sino la última. Y todo el mundo, pues muy bien, y ahí estaba rodeado de toda la cúpula del PSOE local. Esa misma cúpula que meses después diría que el trasvase del Ebro era llevar agua de Cloaca a Almería y que era una burra muerta y que no interesaba y que no convenía y que todo iba a quedar muy bien porque las desaladoras que nos iban a plantar daban un agua mucho mejor, de mucha mejor calidad. Oye, especiales en los periódicos, declaraciones, artículos de prensa, todos contentísimos. Y el que decía, o los que decíamos que era un error tremendo cancelar el Plan Hidrológico Nacional, y más por motivos ideológicos, pues éramos unos fachas. Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches, bueno. Pero la próxima vez me siento allí. Claro, porque siempre empiezas saludando por allí, y claro, después de lo que ha dicho José Fernández, es que hay poco que añadir. Sí hay. Y lo que has comentado tú al inicio, pues la verdad es que poco. Lo que sí es verdad es que cuando Zapatero estaba diciendo la deuda inmensa, digo, y ahora dirá con Almería. Pues no era con Almería con quien tenía la deuda, que yo creo que sí, por lo que ya habéis comentado vosotros. Y bueno, yo creo que como bien habéis contado, aquí había un proyecto que no sé si habría solucionado o evitado, mejor dicho, algo como lo que ha ocurrido ahora, y no es la primera vez. En gran medida, Pero es que no era solo el trasvase, el Plan Hidrológico Nacional. Sí, claro. No el trasvase era solamente... era una de las partes, Exacto. Una de las patas importantes, pero una del proyecto. Entonces, ya digo, no sé si lo habría evitado en mayor o menor medida.
Lo que sí es cierto es que por lo que a nosotros compete, pues tendríamos agua. Y no la tenemos porque un presidente decidió ceder a chantaje para lograr su objetivo. Que ojo, yo en esos casos, en el caso de los políticos, nunca cargo con el partido que pide, sino con el partido que da. Es decir, a mí me parece muy bien que Esquerra Republicana, si entendía que eso es lo que le interesaba en aquel momento, lo pidiera. El problema es cuando tú cedes. Claro. O sea, esa es la clave. Y aquí, pues, insisto, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Eso lo decía mucho mi padre. Hay una cosa, os tengo que confesar que estaba escuchando a Zapatero y he anotado aquí una cosa. Porque me ha saltado esa idea. No sé, puede ser una locura. Pero he anotado memoria democrática. Y es que, claro, habría que aplicar la memoria democrática a este tipo de personajes. Porque cuando vemos a un personaje como Zapatero, que se ufana, le agrada recordar lo bien que lo ha hecho, con el apoyo de los votantes, con el apoyo de los socialistas y socialistas, etcétera, etcétera. Ese discurso que hemos oído hace poco, y cuando está totalmente complacido con lo que ha hecho, habría que, no sé, restregarle por la cara, pero ante unos tribunales de justicia, porque yo creo que esto, evidentemente, es un daño. Esto ha producido un dolo a toda la población española y especialmente a las 2 personas que han perecido por este desastre. Esto es consecuencia de la política, una política estratégica importante, política hidrológica nacional del Partido Socialista en el año 2004. Y claro, esto es memoria. Pueden ser memoria democrática, puede ser memoria histórica, llamémosle X. Pero en definitiva, revisar la historia que conocemos y que padecemos y que ahora sufrimos las consecuencias inmediatas, no sería mala idea que existiese la verdadera memoria democrática, que es condenar al ostracismo, por lo menos a la damnatio memoriae, que ya lo practicaban los egipcios y después lo recuperaron los romanos, para que este personaje no aparezca por ningún sitio. Y si tiene que aparecer por algún sitio, que sea por los tribunales de justicia que revisen la actuación que tuvo entonces y el daño subsiguiente que se produjo y que ahora estamos lamentando. Con más de 30.000 hectáreas inundadas, con comercios perdidos, con negocios arrasados por el agua, 2 personas fallecidas y 30.000 hectáreas, insisto, 30.000 hectáreas inundadas y 2 millones de personas que han sido damnificadas. Del trasvase del Ebro, de este proyecto que era el Plan Hidrológico Nacional, se viene hablando en España desde hace mucho tiempo. Claro. A finales del siglo XIX ya la gente Eso es memoria histórica. Claro. Es simplemente memoria. De la Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, Joaquín Costa, ya planteaban la posibilidad lógica de llevar el agua excedente del norte al sur sediento. Lo que pasa es que, claro, en aquella época no había los medios técnicos que existen ahora y aquello se quedaba en un simple plan teórico. Cuando se monta el Plan Hidrológico Nacional... Hombre, que Giner de los Ríos tuvo unas ideas magníficas, no solamente en este tipo de cosas, sino también en educación. Gente valiosa. Claro, era un tío muy peligroso, por eso Franco lo orilló y lo prohibió, evidentemente. El miedo del mediocre es eterno. Entonces, claro, siempre tratas de deshacerte del que es más brillante que tú. Salvo tú. Bien. Desde finales... Es un bicho. Desde mediados del siglo XIX se viene hablando en España de ese plan, al menos en principio en clave teórica, es decir, donde sobra agua. Claro, cualquiera que pasara a finales del siglo XIX por Navarra, por Aragón, viera el Ebro y tuviera conocimiento de lo que había en Almería, en Granada, en Alicante, en Murcia, dije, pues aquí todo este agua que sobra y que va al mar bien podría ir al sureste, y se planteaba a nivel teórico. Y cuando se articula el Plan Hidrológico Nacional en 2000, 2003, por ese tiempo, además era un momento histórico porque había financiación europea para hacerlo. Claro. Es decir, podríamos haber tenido... Claro, podríamos haber tenido el Plan Hidrológico Nacional y se cancela única y exclusivamente por razones de interés político del Partido Socialista, que es gravísimo. Y grave es que socialistas almerienses, siendo plenamente conscientes de la situación de Almería, apoyaran
de una manera pecuaria esa decisión y que se organizaran foros de debate, artículos de opinión, corrientes de influencia. No había influencers en ese momento, ni había Twitter ni tal, pero se trasladaba la opinión que, recuerdo, perdón por mencionarlo, pero es que es así, era protagonista en aquella época Martín Soler diciendo, el entonces secretario general del PSOE almeriense, el trasvase del Ebro es una burra muerta, por mucho que le den palos, los palos se los dábamos los fachas, los que decíamos, esto es un disparate, nos estamos cargando el futuro, sí, estamos poniendo en peligro el futuro de Almería. Ese mismo personaje, por cierto, tuvo el arrojo de decir que iba a Valencia con los agricultores almerienses a la manifestación sí. Y luego resulta que alguien le sacó una fotografía en la marmita de Alham. Alham, sí. Sí. ¿No ves cómo celebrando. No ves cómo la memoria histórica es un peligro. Claro. Madre mía. No ves cómo es subversiva pero totalmente. Fíjate que y así son y así han sido y siguen siendo algunos protagonistas de la realidad almeriense. Sí, claro, luego decimos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos superado estos escollos? ¿Por qué? Por este tipo de personajes. Estos personajes que merecen esa aplicación de la memoria histórica pasada por los tribunales de justicia. Es que fíjate, solamente sí. Apuntar una cosa, que a mí, al margen de la cuestión económica, que sin duda es la más relevante, si nos quedamos o nos fijamos un poco en la parte política, para mí lo escandaloso es la actitud del PSOE, tú ya habías dicho algo al respecto, ¿no? Del PSOE de Almería y de Andalucía en general, que pasaron de, en un primer momento, no creerse que el plan hidrológico fuera a ser aprobado y fuera a ser una realidad, entonces lo desprestigiaban, lo rechazaban, esto no va a ningún lado, tal. Bien. Cuando finalmente Aznar consigue financiación y consigue aprobar el proyecto, que era una ley, bueno, pues ya no les quedó más remedio que subirse al caballo. Y entonces sí, entonces ya vamos para adelante. Cuando Zapatero dice que no, pues ahora vamos para atrás. Es decir, bueno, ¿dónde está vuestro criterio? O sea, el trasvase, el plan hidrológico, ¿era bueno o era malo? No. Esa es la clave. Y la cuestión es que los que en un momento dado decían que era bueno, luego dijeron que era malo. Pero no solo eso, es que además nos dijeron, bueno, desaladora, bien, vale, bueno, algo es algo. El agua del mar, recuerdo también a algunos de estos personajes mencionados diciendo que el agua del mar no se acababa, claro. Que por lo tanto, que además como también, el dinero público. Claro, ¿no? Y también recuerdo cómo en alguna rueda de prensa nos explicaban que traer el agua desde el norte costaba dinero. O sea, que dice, porque es que alguna gente, que me acuerdo yo de esa rueda de prensa, una gente cree que, claro, como tú miras el mapa y ves que Zaragoza está arriba, pues que abre y cae el agua, exacto. ¿No? Y no, hay que subir montaña, hay que tal, y eso tiene un coste muy importante y el agua no va a llegar a Almería gratis, eso va a costar el dinero. Vale, dice, bueno, las desaladoras más baratas, ¿vale? Pero es que al final ni una cosa, ni claro. La otra, ni la... Con un matiz muy importante. ¿Cuál es la actitud del PSOE ahora con las desaladoras? Pues decir que utilizar las desaladoras va a subir el precio del agua en Almería. Coño, claro. Pero si habéis puesto vosotros las desaladoras que eran magníficas. No, ahora es que va a subir. Claro que sube, porque la desaladora, lo que no decían, y claro, los que decíamos esto antes, éramos unos fachas. Las desaladoras son muy caras de mantener. Y es verdad que el agua del mar, bueno, podemos entender que siempre tienes el agua del mar, pero siempre tienes que cambiar las membranas porque el agua del mar tiene sal y va a tener sal siempre. Y la sal se queda ahí y quitarla cuesta un dinero. Y cada vez más al precio que está, por cierto, la electricidad. Bueno, por cierto, hoy en este tramo la electricidad más cara. Bueno, por eso yo creo... 300 y pico euros más. Por eso yo creo que deberíamos hablar de la cena del Partido Popular. Yo creo que es mucho más importante. Es verdad, yo creo que hay que hablar de la cena de Navidad del PP. Yo creo que sí. Es lo suyo. Pues mira, yo hace unos días estaba comentando con un amigo, con un colega de común desempeño profesional que tiene también unas responsabilidades de comunicación en otras ciudades. Dice, ¿cómo estáis por Almería? Digo, muy bien. Estamos debatiendo sobre el calendario de las fechas de Navidad. Y dice, coño, entonces vais muy bien. Mira, es que decía... No, por volver un tema del agua. Estamos hablando, nos estamos volviendo
prácticamente 20 años atrás, y denunciando que hace 20 años el problema de Almería, uno de los principales problemas, si no el mayor, era el agua. Volvemos a la rabiosa actualidad, 2021, ¿cuál es el principal problema de Almería? Agua. Esto quiere decir que son 2 décadas perdidas, el coste enorme de 2 décadas. Y volviendo a una figura que no tiene connotación política, respetada y querida y admirada por todos, Juan del Águila, fundador de la Caja Rural de Almería, hoy Cajamar. Siempre que ibas a una, no siempre, pero muchas veces de las que asistías a una charla, a una conferencia suya, hablaba del problema del agua en Almería, decía que Almería necesitaba agua, que sin agua no había futuro, y mientras hablaba, pues ofrecía imágenes, se proyectaban imágenes pues, de invernaderos en primer plano, con el mar al fondo, cultivos, tomates, sandías, tal y cual, pum, 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 pum. Terminaba y decía: porque ustedes han visto estas imágenes, sí, ustedes pensarán que son invernaderos de Almería, sí, pues no, son invernaderos de Turquía. Exacto. Y ahí tienen agua, sí. Y si ellos tienen agua, van a ir por delante de nosotros. Bueno, pues 20 años después de todo eso, seguimos diciendo que el problema de Almería es la falta de agua. Y claro, cuando ven, y en Marruecos, y en Marruecos también. Bueno, pues es un bocadillo perfecto entre una cosa y otra. Bueno, seguimos hablando del problema del agua. ¿Sería el agua un problema de Almería si hace 20 años se hubiera puesto en marcha un plan hidrológico nacional? Me atrevo a decir que no, con el riesgo que tiene una predicción de futuro así sostenida en el aire. Una ucronía un poco arriesgada. Pero me atrevo a decir que no, o al menos sería mucho menor. Y ya vemos que en pocos sitios del planeta una gota de agua tiene más rendimiento que en Almería. Bueno, pues imaginen cómo sería la economía almeriense, cómo estaría el campo almeriense, cómo estaríamos todos, porque al final, como bien se suele decir, de la agricultura no es solo para comer y para beber, es para mucho más. Y que todos, en cierta medida, comemos y bebemos de la agricultura. Claro. ¿Cómo estaría el campo almeriense si hace 20 años hubiéramos tenido un suministro de agua garantizado, constante y regular? Bueno, que lo expliquen los que dicen que ahora que el agua de las desaladoras es muy cara, claro. Que esos son los señores del PSOE. Ya. Bueno, decía anteriormente Rafael Martos que dice, hombre, que tampoco se han analizado los términos objetivos, si esto era bueno o era malo para decidir en consecuencia. No, aquí no se analizaban los términos objetivos de si era bueno o era malo. Era únicamente conveniente para mantener el poder, para conseguir el poder, obtener los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y, por lo tanto, a los demás que les den. ¿En eso no ha cambiado la situación? No ha cambiado en absoluto, pero no ha cambiado en otras cosas. No ha cambiado en otras cosas, porque tampoco se ven los elementos objetivos en otros detalles de menor porte, de menor importancia o trascendencia. La otra noche, con unos amigos, recorrí pues, el centro de la ciudad para ver la iluminación, Puerta de Puchena, etcétera, y pasamos por la plaza Vieja, la Plaza Mayor. Vía Crucis se llama eso. Sí, Vía Crucis. Bueno. Pues llegamos a la plaza del Ayuntamiento, la Plaza Vieja, la Plaza de la Constitución, la Plaza Mayor de Almería. Y claro, el problema que tiene esto es comparar. Si has viajado un poco por ahí, pues has visto algunas plazas mayores, plazas de ayuntamiento, donde se ve una iluminación, un espectáculo, un adorno, un ornato, bueno, una virguería. Bueno, y aquello estaba pues con el suelo impracticable, el obstáculo del Pingurucho y luego un montón de árboles que tapan pues todos los arcos que hay del Ayuntamiento de Almería. Si vamos a nombrar este tema, yo ya me voy preparando, ¿no? Y entonces digo, claro, uno me te prepares tú, me tengo que preparar yo, que yo defiendo que los árboles sigan donde están, que el Pingurucho siga donde está, claro. y lo que pido es un poquito más de luz en la ciudad, un poquito de iluminación navideña. O sea, que digo que me tengo que preparar yo, que ahí vaya a coincidir y me quedo en minoría. Y entonces, claro, me preguntaba, dice, oye, ¿y cómo es posible que esto se mantenga así? Digo, pues muy sencillo. Porque tenemos la gente que tenemos al frente de algunos partidos políticos y luego tenemos la gata Flora. La gata Flora, ya saben ustedes, que si chilla, que si llora. Bueno, pues el caso es que llegamos a la conclusión de que efectivamente el problema está en nosotros. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Si hay algún proyecto que vaya a mejorar la ciudad, que le dé pues más lustre a la ciudad de Almería, siempre habrá alguien que trate de fastidiarla. Es como aquel letrero que había en los bares de carretera que decía, hoy hace un día excelente, ya verás tú cómo viene alguien y lo jode. Bueno, pues efectivamente, hay un proyecto excelente,
hay un proyecto con visión de futuro, hay una capacidad para hacer mejoras importantes, ya verás tú como hay alguien que lo fastidia. Y efectivamente, y siempre, pues bueno, pues con las cauciones que lógicamente hay que atender, como es la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se interpone una demanda, tal, no sé qué, se paraliza la situación cautelarmente. Pero en los tribunales y así pasa el tiempo. No son muy dados al heroísmo, porque, No. porque está por ver que algún juez que le presente una cosa de esta diga, pero ustedes ¿en qué piensan? Claro, los jueces dicen, no, este no es mi papel, me presentan esto, pues se ajusta, pero todo admitido, esto, al cajón, y el tiempo José, contando. por cobrarse la pieza política, decir a un alcalde o a un equipo de gobierno, no te vas a salir con la tuya, porque a mí se me ha puesto en las narices, claro. Porque tú eres un facha y yo soy un progresista, y porque a mí me gusta cantar la marsellesa aquí, en la plaza del ayuntamiento, y no que te lo llevas a otro sitio. Pues ¿quién se perjudica? Todos los almerienses. Todos. Es la paralización el como Partido estrategia. Socialista que hizo con el Corte Inglés, no le sale de las narices que se ponga el Corte Inglés donde decía el equipo de gobierno municipal. Y es preferible que sigan los almerienses yendo a Barcelona, o sea, a Madrid, a la Castellana, o a Granada, o a Murcia, o a Cartagena, que también tiene la cosa belendengues, a Cartagena, porque en Almería no hay Corte Inglés, y lo que hay en el Ejido es un hipercor venido a más. Bueno, pues ese es el tema. Se fastidian los almerienses porque a mí me sale de las narices, porque yo voy a impedir que tú te salgas con la tuya. ¿Y eso qué conlleva? Que nos vamos a fastidiar todos los almerienses. Y eso ha pasado con el Plan Hidrológico Nacional, pasa con el Corte Inglés, pasa con la Plaza Vieja y pasa con tantas y tantas cosas que serían innumerables. Y puede pasar también con el edificio de Correos, que ha procurado para, en fin, para los anales en el sentido memorístico. Sí, claro, exactamente. La gente se pone tiesa. Sí. Que para los anales del periodismo local. No estamos hablando del orto de. No. Es como que, caso. Hay que explicar las cosas bien. Dicen los anales y es de una memoria. Exactamente, claro. Una sucesión de recuerdos archivados. Ahí está. Bien. La paralización del derribo del edificio de Correos, es decir, es la primera vez, y de ahí vuelvo a entrar en los anales. Que quiero decir que es la primera vez en la historia que yo he visto a un ser humano decir que le gusta el edificio de Correos y que el edificio de Correos es bonito. No, es que por lo visto quiere incluirlo ya en un orden nuevo de la arquitectura, ya no está de la clásica, por supuesto. Ordo nobis. O sea, exactamente, es que ya no estamos hablando del jónico, del corintio. En este caso lo veo un poco más cojónico que otra cosa. Es cojónico. Claro, sí, porque dicen, no, esto no va a salir adelante porque no me sale a mí de la zona así, del fuste, de la historia. No del capitel, sino del fuste. Del fuste de mi columna cojónica. No me sale. Y entonces ha sido la primera vez que he visto ya un grupo de seres humanos sin estar en un caso de embriaguez de colectiva. No, pero es decir, el edificio de Correos, ¿por qué lo van a tirar? ¿Y el Toblerone? ¿Por qué lo va a derribar el Toblerone? Lo mismo, ahí en el Toblerone tuvieron tiempo. Es decir, el Toblerone estuvo pudriéndose durante no menos de 10 años. Todos los días pasando al lado, no sé qué, nadie dijo nada. Cuando la propiedad dijo, oye, lo vamos a tirar, alguien dijo que el ayuntamiento fascista lo quiere tirar. ¡Ah! Pero si eso es la Capilla Sixtina de Almería, pero aquí se podría hacer, qué maravilla, no sé qué. Y a darle abrazo allí al Toblerone, llenándose de óxido, tal. Vamos, concurso, recital de monólogo, trae la guitarra, procesiones, cadena. No, te ríes. Funeral del Toblerone. Claro que sí, que había chones a la caída de la tarde. Que había gente, que había tíos con toda la barba, con tule y tal y cual, y ahí. No te rías, que es verdad, que en el puente de la estación hay unas gasas ahí, no sé qué, ay, qué pena, haciendo como de plañideras. Bueno, pues este es el nivel. Este es el nivel. Pero lo mismo que con la casa consistorial. O sea, toda la vida, todos los días, yendo al puesto de trabajo, pasando al lado de la cochambre y no dándose cuenta que eso está en ruina. Bueno, por ir a publicidad ya. Bueno, yo es que discrepo, o sea, sencillamente, me parece que estáis utilizando, primero, metiendo en el mismo saco un montón de cosas que nada tienen que ver entre sí. Por ejemplo, el Corte Inglés. No sé tampoco qué tiene que ver eso, lo del Corte Inglés, con lo de la Plaza Vieja, que yo lo que he hecho en falta es iluminación en la Plaza Vieja.
Porque vamos, estuve el sábado y casi que te tropiezas con... Rafa, No, es que no se puede poner nada, pero para eso hay que hacer una instalación. Rafa, sí, no, está la fachada principal que tiene unos tonos siena preciosos, una luz muy cálida. Y el jueves la fachada principal. ¿Has visto la de Granada, por ejemplo? Hombre, claro que la he visto, por supuesto. Rafa, voy a la toma de Granada todos los años. No, pero digo nos vemos a la ayer fiesta de la toma de Granada, el día 2 de enero. O sea que allí me encuentras. El jueves por la tarde nos vemos allí en la Plaza Vieja. Llévate unas gafas de sol. Pero te quiero decir que para mí es que no tiene, los distintos temas que habéis tocado no tienen nada que ver porque son situaciones muy distintas. De hecho, yo no creo que sea tanto cuando decís que si siempre alguien viene y tal. Es verdad que es lo que puede parecer, ¿no? Pero es que no todo tiene que evolucionar en el mismo sentido y no todos tenemos por qué estar de acuerdo con lo mismo, aunque coincidamos en otras cosas. Sí, es decir, a mí me parece que no hay que ser de izquierda para defender que la Plaza Vieja mantenga el pingurucho y mantenga los árboles. No me parece que hace falta ser de izquierdas para eso. Y lo mismo otras cuestiones, ¿no? que se defiende desde normalmente desde la izquierda. Pero en el caso, lo que sí veo, y es por irme a la parte política, es que sí que puede dar esa impresión de lo que estáis diciendo, porque lo que falta en frente de quien gobierna, en frente del Partido Popular, es un proyecto claro de ciudad. Eso que siempre decía, os acordáis mucho, Rafael Esteban siempre decía al PP que no tenía proyecto de ciudad. Hombre, yo creo que quien no tiene proyecto de ciudad es la izquierda en Almería en general, porque parece que su proyecto consiste en eso, ¿no? En que qué es lo que hay que me opongo. Es decir, ¿cuál es mi proyecto de ciudad? Pues si el edificio de correo, pues hay que tirarlo porque tiene aluminosis, porque no se sostiene, porque tal, pues entonces hay que mantenerlo. Si el equipo de gobierno dice vamos a quitar el monumento a los colorados, pues entonces yo quiero que se quede. Si dice que se quede, pues entonces quizás luciría mejor en otro sitio. Pero es que nunca nadie, respecto a esto del pingurucho, nunca nadie jamás ha dicho de quitar el pingurucho de los colorados. Esto es una estrategia de comunicación que consiste en decir quieren tirar el pingurucho del colorado porque son unos fascistas que trasladar, trasladar. Es más, es llevarlo a un sitio donde se vea. Un sitio donde se vea. Pero bueno, sí tienen cosas. Yo sí creo que todos los temas que hemos mencionado están relacionados, porque traer un Corte Inglés es mejorar el centro de Almería, el centro que dicen que se muere. Comercialmente, socialmente, vecinalmente, tener un Corte Inglés siempre es una buena noticia para un centro de una ciudad. Tener una Plaza Vieja, el corazón, el núcleo del casco histórico, una Plaza Vieja convertida en un núcleo transformador de ese centro histórico, generador de empleo, de visitas, de riqueza, en definitiva, también es una buena ciudad. Y lo paralizan. El PSOE ha querido paralizar esos dos productos. El primero lo ha conseguido. Lo ha paralizado por razones políticas. No querían que un alcalde del PP inaugurara un Corte Inglés, porque sabían que la gente de Almería estaba loca por un Corte Inglés. Tú ibas a Madrid, te metías en las tallas grandes de Goya y te encontrabas siempre a un tío de Almería, a otro gordo de Almería. Te lo encontrabas, sí, coño, es así. Coño, ¿no hemos visto allí? Pues claro, y además te trataban muy bien porque decían, no, usted no necesita tallas grandes profesionales. Digo, que sí, no, usted con ese aspecto apolíneo, con ese aspecto, usted, que ese Petronio andante. Vaya usted ahí que lo encontrará, que venga aquí, que ya lo sé. Y efectivamente, te lo vendían muy bien. La gente de Almería estaba loca, hablo en pasado, por un Corte Inglés. Yeah. Y el PSOE no quería que lo inaugurara un alcalde, que cortara el asiento un alcalde del PP. Y el PSOE se ha empeñado en que el PP quiere cargarse el pingurucho como se lo cargó un alcalde cagón en la época de Franco. Porque hay que a ver si le va a molestar al chiquitillo, cómo se pone. Y no se trata de eso, se trata, y luego doña Carmen Polo lo echaba de menos. Dice, oye Paco, qué monumento tan bonito tienen en Almería que he visto y tal, y no sé qué. Tan grande y tan largo. Tan grande. Sí, me recuerda a ti cuando estás contento, Paco. Bueno, que tenemos que ir a publicidad. Enseguida volvemos. Enseguida vaya a los anales de la historia. Sí, hasta ahora.